Es para mí un motivo de inmensa alegría poder compartir con ustedes y, como nos decían en un principio, esta fiesta de la vida consagrada. Y creo que esto es la expresión más adecuada para este año que nuestro Santo Padre Francisco ha dedicado especialmente a nosotros los consagrados. Y en una gran fiesta pues siempre hay eventos grandes y significativos, invitados grandes, como aquí Monseñor desde Roma dignamente nos visita y nos alienta y nos da el brindis de honor que diríamos en este año dedicado especialmente a nosotros. Por eso creo oportuno, habiendo escuchado las palabras de Monseñor y también viéndolos a ustedes, porque creo que es una oportunidad muy importante para mí, monja de clausura, salida del monasterio, venida desde Arequipa, volando por un avión y caminando por las calles de Lima. Creo que es importante poderles decir lo que brota también de mi corazón en este momento. Y yo quisiera compartir con ustedes la alegría de mi vocación. Mi vocación ciertamente se ha forjado dentro de la vida activa, en la comunidad o en la compañía de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y también con las dominicas del Rosario, monjas que me han formado y que han imbuido y han ido dejando en mi corazón las huellas de nuestra querida orden de Santo Domingo de Guzmán. La concepción que yo tenía de la vida consagrada era totalmente a la que vivo hoy. Yo pensaba que la alegría, el optimismo, la actividad, el estar trabajando en la viña del Señor, el ir con los enfermos, el enseñar a los pobres, el estar por allí dando a conocer a Cristo era lo que efectivamente satisfacía y satisface en mi corazón. Pero lo veía más real en la viña, en el campo, trabajando con ilusión, con entusiasmo y con mucho estudio, que es lo que a mí también me gustaba y me sigue gustando. Y providencialmente he entrado a la Orden de Santo Domingo. Pero pensar en las monjas y acordaba que los amigos, porque yo era muy amiguera, muy fiestera, muy dada a la vida movida, pero siempre muy piadosa, porque tenía la parroquia muy cerca de mi casa y era la visita domiciliaria de la Virgen, el rosario, la catequesis también parte de mi vida. Pero esa dualidad que se manifestaba, yo no la entendía, sino simplemente la vivía. Y decía, bueno, hasta que me toque servir a Dios, pues voy a tratar de divertirme también y de ser alegre y de ser lo que soy, ¿no? Pero pensar en las monjas de clausura era pensar en monjas que no tenían una opción en la vida, monjas, mujeres de repente amargadas, que no tenían otra cosa que hacer que encerrarse en el convento, porque de repente no habían podido hacer algo eficiente en el mundo. Y efectivamente, cuando a mí me gastaban alguna broma, me decían, tú mejor para el convento, ¿no? Y eso es lo que a mí me molestaba y me llenaba de mucho coraje, porque es como que me decían, tú no sirves y corre, vete al convento, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que yo pensaba. Me daba mucho miedo el claustro, las monjas, me daba mucho miedo las labores. Y Dios, que siempre hace nuestra vida y siempre sus planes no son nuestros planes, me desvinculó totalmente de este género de vida de las hijas de la caridad. No he visto a ninguna, no sé si hay por ahí alguna. Y no fue una situación que manejó mi voluntad, pero sin embargo, cuando yo me vi desvinculada de poder efectivamente realizar mi vida en la vida activa, me sentí totalmente frustrada, sentí que la vida se me acababa. Y inmediatamente llegaba el Papa Juan Pablo II de feliz memoria a Arequipa a beatificar a Sorana de los Ángeles, y fue totalmente impactante, un amor a primera vista, un amor total
que veía que llegaba el Juan Pablo II y conocía a Sor Ana de los Ángeles, esta mujer que desde el claustro fue muy efectiva y yo no lo terminaba de comprender, pero lo asumía y lo vivía dentro de mi corazón. Al día siguiente visité el monasterio, me encontré con las monjas y de verdad rompieron todos mis esquemas, todas mis concepciones de esas mujeres rígidas, de esas mujeres serias, de esas mujeres amargadas y de repente de esas mujeres inhumanas como yo pensaba. Y fue para mí un proceso importante, difícil, duro, porque era decir no ahora sí a todo lo que negaba y que ahora se presentaba a mis ojos como una opción de vida total. Y fue un proceso largo el que pude discernir y finalmente ingresé al monasterio contra todo pronóstico positivo de perseverancia, porque todo el mundo pensaba todo, pero menos que yo era para el claustro. E ingresé al monasterio y encontré monjas bastante mayores, creo que era yo una de las más jóvenes, y por no decir casi la única. Monjas bastante mayores, enfermas, monjas que solo encontrabas en su corazón palabras de amor a Dios, de salvar a las almas, de glorificar su nombre, de luchar por el reino. Y yo me preguntaba y decía, ¿y nada más? ¿Y cómo es esto? Y realmente fue un proceso importante porque recordaba lo que Monseñor hablaba sobre el Vaticano II y eran monjas bastante mayores. Yo entré de 17 años al monasterio y encontré monjas de 60, 70, 80, 90 años que habían vivido esta situación de cambio tan duro y tan difícil, de situaciones tan complejas antes del Concilio Vaticano y a la luz del Vaticano II. Y ellas mismas nos decían, o me decían a mí, porque consideraban que yo era como una esperanza después de ver tantas monjas, y obviamente me imagino que sería un alivio para ellas, por lo menos, como a veces siempre nos gastamos una broma y decimos, bueno, yo te cuidaré a la ancianidad, por lo menos yo estaré a tus pies o a tu servicio. Nos gastamos alguna broma con las hermanas, ¿no? Y entonces yo veía y experimentaba esa situación dura de las hermanas, pero también esa situación esperanzadora, que se habían presentado nuevos mundos y que necesitábamos descubrirlos. Y eso es lo que a mí me cautivó. Y yo decía, hay por qué luchar en la vida consagrada, en la vida contemplativa. Hay por qué descubrir el por qué estamos encerradas, el por qué estamos dentro de los claustros del monasterio, aparentemente sin hacer nada, aparentemente porque nosotros no tenemos un colegio, no tenemos un hospital, no tenemos la catequesis, ¿no? Pero tenemos un corazón que ama, late y vive por la iglesia, y eso es lo que yo he ido descubriendo durante estos años. Nuestras madres mayores, ancianas, nos han ayudado a formarnos, porque ellas no terminaban de encontrar ni ver muy claro, porque ya para ellas había sido muy difícil esos pasos de años antes, de estructuras tan distintas, y vivir ahora la vida religiosa con otro matiz, con otra luz. Yo creo que, y siempre, y ahora que ya soy un poco crecida, o por lo menos ya tengo más de 40 años, digo, de verdad las monjas fueron santas, porque con mucha obediencia, con mucha docilidad, superaron y enfrentaron aquella situación para ellas traumática, porque eran mujeres de su tiempo para ese tiempo. Y en realidad ellas nos han ayudado a formarnos, nos han ayudado a descubrir, porque ellas nos decían, ustedes tienen el futuro de la iglesia, el futuro de la comunidad y también la esperanza del mañana para la iglesia. Y esto ha sido un proceso importante para mi vida consagrada,
porque precisamente descubrí las raíces de mi orden como dominica específicamente. Creo que fue una tarea muy ardua, porque hasta ese entonces en mi monasterio era muy difícil acceder a una formación completa y permanente, sobre todo. Era difícil entender la vida comunitaria como realmente se concibe, como un solo corazón y una sola alma. En la diversidad encontramos la unidad. Y mucho más difícil también se presentaba el espíritu de fe. Somos jóvenes, entramos al monasterio y no vemos resultados. Oramos, nos entregamos, Señor, te ofrezco. Por las hermanas que están en la periferia, también lo decimos, por las hermanas que están en Siria, por nuestra familia dominicana en Irak, que está siendo cruelmente azotada, por todas las situaciones que hoy día presentan, las realidades del sínodo de la familia, las preocupaciones del Santo Padre, y nosotros la vivimos con intensidad, pero en un espíritu de fe, porque no tenemos nunca una respuesta. No hay a nuestros oídos una palabra que diga: qué bien, Sor Mira, lo hiciste, rezaste bien, mira este resultado. No, es una vida de fe, y a la cual le agradecemos también a Dios, porque así nos anima a esforzarnos y ser generosas de corazón, y no estar esperando resultados, sino entregándonos, donándonos, inmolándonos por la Iglesia. Y esto es lo que quiso también Santo Domingo cuando en 1206 reúne en Brulla, y estos son los inicios de la fundación de las monjas. Eran mujeres convertidas a la santa predicación, hijas de los herejes. No eran unas mujeres selectas. Santo Domingo escogió a aquellas mujeres convertidas y precisamente las asoció, nos formó como una raíz de ese árbol de la predicación por medio de la oración y la penitencia. Y este ser predicadoras constituía para mí uno de mis mejores retos, porque yo decía: ¿cómo predicar, cómo gritar al mundo, cómo ser un profeta y decir esto está bien, y lucha y vence y trabaja, si yo no veo a la gente, si la gente no está delante de mí? Pero sin embargo, en la soledad del monasterio, en la quietud del silencio, en la profundidad, en la intimidad con Dios, somos eminentemente elocuentes. Seguimos siendo, o mejor dicho, queremos ser profetas de verdad, mujeres auténticas, evangélicas, que luchan y caminan con la Iglesia. Y eso es lo que yo les quisiera decir a ustedes, que los veo y de verdad me llena el corazón de mucha emoción. Yo digo: Señor, qué dichosa soy de estar delante de tantos consagrados. Ya tuve una oportunidad que compartimos precisamente aquí, un encuentro de la familia dominicana donde había laicos, habían grupos, y para mí también fue un palpitar del corazón, porque digo, la Iglesia está viva. Como decía Monseñor, hay problemas y sí los hay, y tenemos que tener la valentía de saber enfrentarlos, pero también hay cosas bellas, también hay corazones generosos como los que estamos aquí y que luchamos porque Cristo posea nuestros corazones y nosotros se lo entreguemos a Él. Y yo creo que ese es uno de nuestros retos, el encontrarnos nuevamente con Cristo, el estar plenamente enamorados de Él. Y lo decía el Papa Francisco: donde hay religiosos, ahí está la alegría, porque esa alegría está brotando del encuentro de Cristo. Y yo los invito. Y obviamente no es un camino fácil, para mí tampoco ha sido fácil. Yo siempre acostumbrada a manejar las cosas, a ordenar y decir esto para acá, esto para allá, tú para aquí, hazlo esto, y sí, nos nace, creo, de naturaleza las personas.
Pero ahí no está nuestra fuerza. Nuestra fuerza está en el dejar que Dios haga en nuestras vidas, y lo demás se lo hará. Nosotros somos unos simples instrumentos. Muchas veces en la iglesia nos podemos sentir inútiles, pero eso es bueno, porque Cristo hará que la eficacia sea efectiva. Para mí tampoco ha sido difícil, fácil, como les decía, el espíritu de fe. Hoy día, los retos de los medios de comunicación, las redes. Yo en la actualidad soy priora del monasterio y tengo en este momento 47 años y soy una de las mayores. Obviamente hay otras monjas también. Pero yo también, como una anciana, digo a veces de mis monjas antiguas que siempre nos estaban cuidando y midiendo y dándonos el toque, el consejo de sabiduría, yo también ahora digo hasta qué medida esto es prudente. Lo pensaré, vamos a medir. Y obviamente no le tenemos que tener miedo, y creo que esto ustedes me van a enseñar mucho más, Monseñor, porque hay hasta documentos ahora de la iglesia que ha salido sobre las redes sociales. Y también entran a nuestros monasterios porque tenemos que escribir. Y también es un reto porque es un excelente instrumento también de formación para nosotras monjas, para permanecer unidas y cerca de la iglesia, latiendo al uno con todos los problemas, los dolores y sufrimientos que lleva la iglesia. Pero necesitamos discernimiento, ya lo decía Monseñor. Necesitamos ese verdadero discernimiento para ver hasta qué medida, y esa es una de nuestras preocupaciones de nosotros monjas de clausura, hasta qué punto nos ayuda. Mientras tanto, cuando nos acerque al fin principal que es Jesús, todo estará bien. Entonces, otro de nuestros temores, de nuestras preocupaciones para nosotras monjas de clausura, o nuestras necesidades, es que ustedes, la iglesia que batalla, que trabaja en esta viña del Señor, sientan que hay una fuerza que los apoya, que los acompaña, que en sus momentos de dolores, de angustias, de soledad, hay una monja que ni siquiera de repente usted conoce, ni siquiera sabe el nombre de quién es, pero hay un corazón que lo acompaña y que lo anima, y que en todo momento hay una iglesia en el silencio del claustro que está viva con ustedes, que ora, suplica, y sé también de muchas almas generosas, contemplativas, que se inmolan por los sacerdotes, por las religiosas, que oran específicamente, oramos específicamente por causas, sacerdotes que están en lucha, sacerdotes que están en tentación, almas en estado de abandono de la vida consagrada. No es fácil, porque cada día yo estoy segura que nuestra vida consagrada, nuestra vida entregada a Dios necesita una renovación, necesita una luz cada día diferente, renovada, que nos impulse, que nos ayude y que nos anime a amar y apostar nuevamente por Cristo. Yo durante mi proceso de formación, que lo tuve en mi monasterio, y por gracia de mis monjas mayores también lo pude hacer en España con unas monjas contemplativas, siempre me ha acompañado una expresión que dice la fidelidad creativa. Y sí, la fidelidad no puede ser estática. El decirle al Señor que le amamos y que apostamos por Él no se puede quedar fría, o no se puede quedar encerrada en una fórmula de la profesión y en el día de nuestros votos que le dijimos: sí, Señor, estoy presente, hágase tu voluntad. No, cada día se la tenemos que decir, y nosotros como monjas cada día se lo decimos, porque yo creo, y siempre decimos, en el mundo hay tanto peligro y tienen tantas luchas y tienen tantas tentaciones, porque están ahí en medio de todo. Pero igual nosotros en el monasterio también tenemos
Como dice San Pedro, el león como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y creo que toda la iglesia tenemos que estar cierta, que tenemos que estar en un camino de pedir al Señor su gracia. Ya lo decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y la fuerza se realiza en la debilidad. Y creo que es una realidad a la que tenemos que afianzarnos todos nosotros y pedirle que esa gracia de la perseverancia y de la fidelidad la asista la mano bondadosa del Señor. Y lo último que quisiera decirles, porque de verdad yo he escrito unas bastantes hojas, pero he querido compartir lo que en este momento me brotaba y decirles lo que siento en mi alma. Y les quiero finalmente decir que una gran aliada de este proceso de camino, de encuentro con el Señor, que no siempre es fácil. Tenemos muchas veces las ganas de tirar la toalla y decir ya no más, aquí quedó todo. Pero yo he encontrado una gran aliada y es la Virgen María. La Virgen María, como buena madre, desde el principio de la Iglesia, con esos apóstoles acobardados y miedosos en ese cenáculo, ella alentaba la fe, la esperanza de ese pueblo, de esa incipiente iglesia. Así ella también nos acompaña. Tengámoslas como el mejor modelo, como el camino seguro. Y María está al pie de la cruz, pero no está desesperada, está esperanzada. Y yo sí quisiera leerles la última expresión, uno de los últimos párrafos del Papa Francisco. En este documento de Alegraos y nos dice: a los pies de la cruz, María es mujer del dolor y al mismo tiempo de la espera vigilante de un misterio más grande que el dolor que está por realizarse. Todo parece verdaderamente acabado, toda esperanza podría decirse apagada. También ella en este momento, recordando las promesas de la Anunciación, habría podido decir: no se cumplieron, he sido engañada, pero no lo dijo. Sin embargo, ella, bienaventurada porque ha creído por su fe, ve nacer el futuro nuevo y espera con esperanza el mañana de Dios. A veces pienso, ¿sabemos esperar el mañana de Dios? ¿O queremos el hoy? El mañana de Dios para ella es el alba de la mañana de la Pascua, de ese primer día de la semana. Nos hará bien pensar en la contemplación, en el abrazo del Hijo con la Madre. La única lámpara encendida en el sepulcro de Jesús es la esperanza de la Madre, que en ese momento es la esperanza de toda la humanidad. Me pregunto a mí y a vosotros, ¿está aún encendida esta lámpara? ¿Se espera el mañana de Dios? Yo quisiera que estas expresiones del Papa Francisco podamos meditarlas en el silencio de nuestra oración, si está encendida nuestra lámpara y si esperamos ese mañana de Dios. Muchas gracias.